Cordial saludo. Si hemos llegado a esta etapa es porque ya estamos a punto de terminar nuestro proceso. Llega entonces la socialización de todo el plan de mejoramiento, todo lo que hemos venido trabajando durante estas 14, 15 semanas. ¿Qué es importante dentro de este proceso? Tener en cuenta los tiempos. Recordemos, tenemos 10 minutos máximo para nuestra presentación y unos de 3 a 5 minutos para que el jurado nos haga unas preguntas. ¿Cómo vamos entonces a tener en cuenta el orden de la presentación? Lo primero es recordar que es una presentación efectiva. Una presentación efectiva nosotros la podemos entender como aquella que me da un resumen, una contextualización, unos antecedentes generales de qué es lo que yo quiero alcanzar en ese plan. Tengo una idea central, explico el proceso, cómo funciona esa solución, cuáles son los beneficios y el cierre. Es decir, lo que yo quiero que el público recuerde. Pero ya enfocándonos más en el campo académico, ¿qué nos está diciendo? Voy a hacer un resumen, voy a mostrar esa pregunta de investigación, la metodología, los resultados y las conclusiones. Particularmente, la universidad o nuestra institución nos da una plantilla y a partir de esa plantilla es que nosotros nos podemos guiar. ¿Y cuáles son los pasos que nos piden en la presentación? El primer paso es una introducción. Ojo, aquí no voy a plasmar toda la introducción. Aquí simplemente hago unas grandes ideas donde estoy diciendo de qué va a tratar ese plan de mejoramiento. Menciono el objetivo general. El objetivo general puede ir textualmente y los objetivos específicos. ¿Qué recomiendo? Recomiendo que sea muy iconográfico, es decir, a partir de las gráficas donde no sea la presentación ni parte aquí del secreto es que la presentación no sea muy pesada en texto. Recordemos, tenemos 10 minutos donde gran parte del tiempo tiene que ir al plan de mejoramiento. Después de estos objetivos, el marco legal y conceptual, que no es colocar tampoco el marco legal y conceptual, sino cuáles fueron esas fuentes que utilicé, ¿sí? Y de pronto unas grandes ideas de en qué nos inspiramos para que nosotros pudiésemos desarrollar nuestro plan de mejoramiento. En la parte de metodología vamos a decir cuál fue el tipo de metodología que utilizamos y los instrumentos que utilizamos. No es necesario, y es más, no es prudente aquí colocar, por ejemplo, si hicimos una encuesta, colocar la encuesta, no, simplemente se dijo si es una encuesta, una entrevista a profundidad, un proceso de observación, perfecto, hasta ahí. Luego, los análisis y discusión de los resultados. En la parte de los análisis se colocan, por así decirlo, aquellas respuestas de esas preguntas o, de la encuesta o de la entrevista a profundidad o aquello que nos llamó la atención de ese proceso de observación, que más, llamémoslo así, pueden tomarnos o pueden generar como en el espectador un buen sabor de boca, es decir, nos pueden dar una buena información. Nuevamente, no se colocan todas, porque si tuvimos, por ejemplo, una encuesta de 10 preguntas, empezar a colocar las 10 barras o las 10 diagramas de pastel o demás, pues se vuelve muy dispendioso y se pierde tiempo. ¿Dónde es que debemos concentrar nosotros el esfuerzo? En la discusión de los resultados, que es aquí donde nosotros estamos mostrando nuestra propuesta de solución o de aprovechamiento de la oportunidad de ese plan de mejoramiento que planteamos desde el principio del semestre. Es muy importante que nosotros verifiquemos, tal como lo hemos venido verificando en compañía de nuestro docente y demás, pero también que volvamos a hacer una nueva verificación, que exista una coherencia entre el título, el objetivo general, los objetivos específicos, la metodología y todo lo que es el análisis y discusión de resultados. Debe existir una coherencia, es decir, en esa discusión de los resultados, que es donde estoy presentando el plan de mejoramiento, yo debo estar dando respuesta a ese objetivo general, que el objetivo general está conectado con el título y que también tuve en cuenta los diferentes pasos de los objetivos específicos. Como, llamémoslo así, puede sonar algo extraño, pero a nivel estratégico para una buena presentación de nuestro plan de mejoramiento, sugiero que entre un 50 y un 60% de la presentación esté aquí, ¿sí? Es decir, lo otro sea un poco más rápido, entonces nosotros decimos de 5 a 6 minutos sea nuestro plan de mejoramiento. Es decir, vamos a mostrar nuestro plan de mejoramiento y nuestra solución. Luego, las conclusiones, recomendaciones y limitaciones, otra vez, no se coloca nada textualmente, sino las grandes ideas
y no hay problema que uno pueda mencionar alguna limitación que tuvo que de pronto no haya alcanzado en su totalidad lo que nosotros pretendíamos realizar en nuestro plan de mejoramiento. Y las referencias simplemente se colocan las referencias y esas no se van leyendo. Entonces, son 10 minutos que tenemos, donde en esos 10 minutos hacemos estas diferentes etapas y esperamos unos minutos para que nuestro jurado nos haga alguna pregunta que tengamos en cuenta, que al jurado se le envía con antelación el trabajo que le permite tener una visión global de lo que estamos presentando. ¿Qué es importante dentro de la presentación? Y aquí viene el tema de las claves. Primero, el tamaño de letra mínimo 24, es decir, que sea un tamaño de letra grande. No llenemos las diapositivas con mucha información, solo palabras y frases claves. ¿Qué nos puede ayudar en parte iconográfica? Es el que les mencionaba anteriormente, líneas de tiempo, flujos de procesos simplificados, gráficas, imágenes que nos puedan dar relación con el texto. Por ejemplo, si lo vemos en esta presentación, tenemos que, es que realicé un análisis de resultados a través de un diagrama de pastel y unas gráficas de evolución. Entonces, no necesito tener todo así textual, pero las gráficas me pueden ayudar a recordar la información, que es muy común que uno en estos procesos, por cuestiones de nervios, se le puedan olvidar cosas. Otra clave, preparen cuando estén haciendo la presentación para que les dure en esa primera vez 8 minutos, porque cuando estén ante el jurado algo pasa y el tiempo se extiende. Clave. El tono de la voz debe ser moderado, eviten ruidos distractores. Si, por ejemplo, es una sustentación virtual, utilicen audífonos. Si están en un aula de clase, cierren la puerta y eviten tener de pronto las ventanas cerradas que no interrumpa mucho el ruido, porque hay a veces ruidos que lo desconcentran y es importante no mantener la línea de pensamiento. Cuiden su lenguaje no verbal. Tengan en cuenta que el 55% de lo que nosotros decimos es no verbal. Solo del 7 al 10% de las personas le prestan atención a lo que escuchan. Las personas recuerdan más es el gesto, la tonalidad, lo que hiciste o que no hiciste con tus brazos y demás, ¿sí? Entonces, un buen lenguaje está también en el cuerpo. Si es una presentación en términos presenciales y soy una persona nerviosa, le recomiendo tener un marcador, ¿sí? Que puedan ustedes tener y descargar allí cualquier tipo de, llamémoslo así, temor o angustia que podamos tener. Y de vez en cuando, pues obviamente vamos moviendo y demás, tengan cuidado de no emocionarse mucho y tirar el marcador por allá. No vayan a tener, por ejemplo, un lápiz, que de pronto hay personas que son muy nerviosas y lo parten y eso también genera pues un tema de distracción. Entonces, de pronto un marcador les sirve para que no estén en ese tema muy nerviosos. Importante, si es una presentación o una sustentación de carácter presencial, eviten caminar demasiado o bailar cuando estén directamente haciendo la presentación. Busquen no ser muy rígidos, pero pues mantener un tema donde no se estén desplazando demasiado ni vayan a tapar la presentación. Entonces, muy importante, el cuerpo, la actitud, el vestuario. Es recomendado que para las presentaciones tengan un vestuario elegante, es sugerido, no es obligatorio, se hace la claridad, pero obviamente eso le da un estatus diferente a nuestro trabajo de grado. Las manos y los brazos, evitemos estar cruzados de brazos, tengamos las manos en la medida libre, pero nuevamente si soy muy nervioso, coloco un marcador y pues el marcador me ayuda a descargar esa angustia que pueda tener. Los gestos y la mirada. No tengan temor y antes da mucha seguridad cuando tú empiezas a mirar al jurado porque tú sabes del proyecto y algo que tú tienes que tener mucha claridad es que tú le has venido trabajando durante todo un semestre el proyecto, entonces te lo sabes para que tengas tú la tranquilidad. La actitud, tengan una actitud donde se demuestre la confianza, también el optimismo. No vayan con una actitud de que me van a corchar o que una actitud de que no, que pues yo no me la sé, que no he preparado nada, no.
sea, prepare para que no vaya a sentir nada mal y aproveche una sesión antes o un momento antes con tu docente para que puedas, las veces que sean necesarias, hacer esa presentación para que también a ti te dé confianza. Una clave también les puede servir es háganse la presentación a ustedes mismos mirándose al espejo. Cuando tú te miras al espejo, no solo ves aquellos detalles que son inconscientes, sino que también empiezas a tener mayor tranquilidad hacia, llamémoslo, que muchas veces nos cuesta a nosotros el que dirán, porque pues si soy capaz de presentarme a mí mismo, que soy el juez más duro, pues obviamente voy a ser capaz de presentar a cualquiera. Actitud positiva, buena energía, alegría, seguridad, positivismo. Pueden utilizar el sentido del humor, pero cuidado, que eso muchas veces puede ser un arma de doble filo. Tengamos cuidado con el uso del humor. Vamos a ser muy moderados y no vamos a forzar las cosas. Evitemos ejemplos de los que no nos sintamos muy seguros, porque cuando uno no está seguro de algo, el tono de la voz empieza a mostrar esa inseguridad y ahí es donde un jurado aprovecha para hacer esas preguntas de claridad que nuevamente nos pueden jugar una mala pasada. Ya lo hemos dicho, un buen movimiento de manos y brazos, no estemos ni manos cruzados. Los gestos deben mostrar una buena coherencia, ¿sí? Nuevamente no es gritar. Eh, Dentro de la comunicación, nosotros entonces decimos que 7% de las palabras, 55 es el lenguaje no verbal. Tengamos en cuenta que hay un lenguaje auditivo, sensorial y visual. Utilicemos los tres lenguajes. ¿Para qué? Para que nos permita, obviamente, llegar al público, que en este caso el que nosotros necesitamos que se conecte con nosotros es nuestro jurado. Para cuando es una ostentación virtual particularmente, cuidemos el escenario. Ojalá que sea una pared blanca o una pared donde nadie vaya a pasar detrás tuyo, ¿sí? Donde se vaya a concentrar directamente en ti, o sea, directamente sea la atención sobre lo que tú estás exponiendo y demás. Busquen que no queden muy cerca ni muy lejos, ¿sí? Que obviamente haya un espacio hacia arriba y hacia los lados en la cámara. Y si es una presentación de carácter presencial, pues busquen que el tablero esté limpio, que ustedes tengan también la posibilidad de que no haya ningún distractor a sus lados o por detrás. Estas eran entonces algunos tips para esta socialización. Espero que les haya servido y me encantó acompañarlos durante este semestre. Muchas gracias.